Muy bienvenidos a este canal, muy bienvenidos a Gonzalo Escribe, a un nuevo video. Miren, los tenía un poquitito abandonados, pero no se preocupen porque acá estamos de vuelta. Lo que pasa es que volvieron las clases, volvió el trabajo y bueno, grabar estos videos, aunque sea sencillito, no resulta tan sencillo como parece. Hay que conectar todo, prepararse, saber lo que uno va a decir. Que no pasen motos, que en un rato seguramente van a pasar y esas cosas. Pero bueno, no importa. Más allá de eso, acá estamos en Gonzalo Escribe en un nuevo video. Y atención. Si ustedes ven que no hay video en este canal, siempre recuerden que todas las semanas, sin falta, hay video en el otro canal al cual me dedico, que es Mucho Teatro, donde nos dedicamos específicamente al teatro. El programa sale todos los jueves a las 17 desde Radio.0 y nosotros o el mismo jueves a la noche o el viernes ya lo estamos subiendo, así que todas las semanas hay contenido teatral con entrevistas y con de todo allá en Mucho Teatro. Pero bueno, acá volvimos y hoy quiero charlar con ustedes de una novela que es un clásico indiscutido de la literatura, que probablemente ustedes conozcan. No sé si lo conocen este clásico de la manera, ¿cómo decirlo? De la manera original. Señoras y señores, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de Frankenstein, de Mary Shelley. Ya que estamos con la inteligencia artificial y con todos esos temas y con qué va a pasar con todos nosotros, vamos a hablar un poquito de ciencia ficción y vamos a hablar un poquito de Frankenstein. Pero antes de llegar a Frankenstein, vamos a ir un pequeño chisme, porque esta novela arranca con un lindo chisme. Y yo sé que a ustedes les gusta, que les divierte, que les entretiene, así que me debo a mi público. Va con chisme la cosa. Por supuesto, Frankenstein es una novela de la autora Mary Shelley. Ustedes ya deben haber escuchado hablar bastante de Mary Shelley, una figura fundamental de la historia de la literatura. Pero la cosa es así. Resulta que Mary Shelley y su esposo Percy Shelley fueron invitados en el año 1816 a pasar unos días en la casa de Lord Byron, gran poeta inglés, otro que ya de algún día vamos a hablar, que tenía lo suyo, en Villa Diodati, la mansión que él tenía en Suiza, cerca de Ginebra. Bueno, estaban invitados los Shelley, como les digo, Percy Shelley, que era un poeta, y su esposa Mary. Estaba invitada Claire Clairmont, medio hermana, según tengo entendido, de Mary Shelley, algo por el estilo. Estaba invitado John Polidori, que era doctor y también amigo de Lord Byron y también escritor. Bueno, fueron invitados a Villa Diodati a pasar unos días. Hay mucha historia sobre qué pasó esos días en Villa Diodati. Hay películas al respecto como Gothic, también como la película Mary Shelley con Elle Fanning. Hay un poco de todo. Pero vamos al cuentito clásico que nos cuentan a todos en el profesorado y que a ustedes seguramente les va a gustar mucho. Resulta que bueno, se juntaron ese fin de semana, vaya uno a saber qué ocurrió esos días en Villa Diodati y en un momento estaban aburridos, no había Netflix en esa época, y Lord Byron dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Esta casa es inmensa, que cada uno se vaya a alguna habitación y escriban una historia de terror. Algunos dicen que es una historia de terror, otros dijeron que escriban una historia de fantasmas. La cuestión es que cada uno se fue a una habitación, total eran todos escritores, se entretenían de paso. Y esa noche, con ese desafío, ese juego que propuso Lord Byron, Mary Shelley comenzó a escribir, empezó a pergeniar, no cumplió la consigna, digamos, pero empezó a pergeniar el que iba a ser su gran clásico y una obra maestra de la historia de la literatura, y es Frankenstein o el moderno Prometeo. Ese es el subtítulo, ya vamos a ver por qué. ¿De qué se trata un poquito Frankenstein para los que no la conozcan, esta obra? Bueno, Frankenstein cuenta la historia de un doctor, de un científico en realidad, que es el doctor Víctor Frankenstein, que está obsesionado con la idea de desafiar los límites de la muerte, ¿no? Está con la vida y la muerte, va a la universidad en Ingolstadt y piensa en los alquimistas y bueno, está obsesionado con esta idea y se le ocurre, ¿qué pasaría si le doy a un cuerpo muerto un poco de electricidad? ¿No será, a ver, si nuestro cuerpo tiene impulsos eléctricos y un cuerpo muerto yo le devuelvo esos impulsos eléctricos,
ese cuerpo naturalmente va a volver a la vida, el corazón va a volver a bombear, la sangre va a llegar al cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? No nos vamos a poner tan biológicos. Y experimentando un poco con esto, es largo el proceso de experimentación de Víctor Frankenstein, crea una criatura. También se le dice monstruo o criatura, un cuerpo. Hecho de distintos cadáveres, de pedazos de distintos cadáveres, crea este cuerpo, lo reanima y le da vida. Y este cuerpo toma vida y reconoce a Víctor Frankenstein como padre, de alguna manera. El problema es que este experimento se le escapa un poco a Víctor de las manos. Es muy complejo contarles la novela completa porque tiene muchas aristas. Y lo que resulta es, conforme avanza el relato, un duelo constante entre Víctor Frankenstein y esta criatura que hizo nacer. Una criatura que, contrariamente a lo que ustedes piensen, no es tan terrorífica como pensamos. Ahora vamos a hablar un poquito del cine. Es una criatura que lo único que quiere es reconocimiento de su padre. Quiere afecto, quiere cercanía. Y en algún momento de la historia, esto ya lo pueden leer prácticamente en la sinopsis de la novela, en cualquier síntesis argumental de la novela, le pide a Víctor que le cree una novia, una compañera, ¿no? Con similares características a las de esta criatura. Y Víctor, por supuesto, dice que no. El enfrentamiento entre Víctor y su criatura es constante y en algún momento de la historia la criatura le dice: yo siempre te voy a perseguir. Vas a estar en el momento más feliz de tu vida. Vas a estar por casarte. En cualquier momento feliz de tu vida, yo voy a estar por ahí. Y yo te voy a hacer daño. Y siempre voy a lastimar a los tuyos. Bueno, se genera una situación muy particular en la que Víctor tiene que destruir a esta criatura. Esta criatura quiere destruir a Víctor. Pero más allá de todo eso, que se ha nutrido mucho el cine de esto, es una novela sobre el bien y el mal, pero más que sobre el bien y el mal, sobre los límites a la hora de crear, hasta dónde nos va a llevar la tecnología, nuestras creaciones, nuestros inventos. ¿Qué pasa si empezamos a desafiar los límites de la vida? Esto ya lo vimos en las tragedias griegas y hay extensa literatura al respecto, pero ¿qué pasa cuando los seres humanos jugamos a ser dioses y a trascender ciertos límites? Y les hablaba recién de la tecnología porque de alguna manera, con todo lo que nos está ocurriendo hoy por hoy con la inteligencia artificial, estamos un poco en esto. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿No deberíamos frenar en algún momento? Sí, no. Bueno, pero por otro lado, la ciencia tiene que avanzar, porque si no experimentamos, no avanzamos. Bueno, todo esto está contenido en esta obra magnífica que es Frankenstein y que Mary Shelley publicó en el año 1818. Fíjense lo adelantado a su época que está este texto, lo adelantada de Mary Shelley al pensar en estos dilemas. Por supuesto, no fue la única en la historia de la literatura, pero la genialidad de pensar en los alcances técnicos, en esto del ser humano desafiando los límites de la vida. Díganme si no parece escrita ayer a la tarde esta novela. Chicos, Frankenstein es una novela fascinante. Ustedes saben que yo tengo mi corazoncito con Drácula. Soy fan de Drácula, fan de Bram Stoker, me parece una obra maravillosa, pero si yo tengo que ser objetivo, Frankenstein es una novela completísima y casi les diría que muy superior a Drácula. No nos vamos a poner a comparar, pero si me ponen contra la espada y la pared, les tengo que decir la verdad. No solo que es extremadamente entretenida y profunda, por momentos hasta les diría casi policial, sino que además es de una vigencia, de una actualidad que parece escrita ayer a la tarde. Bueno, Mary Shelley creó esta historia aquella noche en Villa Diodati con algo que le resonó y que ella había estado escuchando, medio investigando también, que tenía que ver con el galvanismo. Hubo un momento en la historia de la cultura, en la historia de las investigaciones, en que se pensó en esto. Bueno, ¿qué pasa si le damos impulsos eléctricos a un cuerpo muerto? Bueno, de esto se trata un poco el galvanismo. Hubo experimentos con ranas.
Nunca salió bien porque por supuesto no se puede y no funciona así, pero Mary Shelley, pensando un poco en esto, lo aplicó a Frankenstein. Y además entonces de crear una novela gótica fascinante que entra en toda la tradición del romanticismo, creó un género, que es la ciencia ficción. Hay teorías que dicen que, bueno, por supuesto que hay otros relatos que sean anteriores a, ¿cómo se llama? A Frankenstein, por supuesto, pero bueno, si podemos tranquilamente tomar como referencia Frankenstein como una obra fundamental o fundacional de la ciencia ficción como género. ¿Por qué? Porque la ciencia ficción se basa en una premisa clarísima. Existe o se presenta un elemento sobrenatural, tanto como en el género fantástico, pero con una diferencia fundamental. Hay una explicación para ese fenómeno. Esa explicación puede ser científica, matemática, por futurismo, lo que ustedes quieran. Si los autos vuelan, bueno, por algo es. Piensen en Volver al Futuro, en cualquier película también de ciencia ficción. Sucede algo sobrenatural, pero por una razón que se puede explicar. En Stranger Things también podemos hablar de esto. Bueno, en el caso de Frankenstein tenemos la reanimación de este cuerpo, este ser que cobra vida, pero tiene una explicación. Fue a través de la electricidad, fue a través de una práctica de galvanismo que realiza Víctor Frankenstein. Y acá vamos ya comentando un poco la novela. Frankenstein no es el monstruo verde de este color que ustedes están acostumbrados por el cine. Frankenstein es el doctor, es el creador del monstruo o criatura que no tiene nombre, pero que es de una sensibilidad y de una humanidad mucho mayor que la de su creador. Y de eso habla un poco esta historia. A lo largo del relato, el monstruo, miren, casi digo Frankenstein, el monstruo aprende a hablar, aprende de la cultura, tiene un encuentro muy singular con una familia en el campo, sufre discriminación. Es de una sensibilidad tan grande lo que le ocurre a esta criatura que es, les diría, conmovedor. Lo que le pasa a la criatura es extremadamente conmovedor. Y nosotros tenemos la imagen en la cabeza de este monstruo verde, ¿no? La imagen de Boris Karloff en la cabeza por la película, una de las tantas versiones de Frankenstein. Tenemos la imagen más aterradora, ¿no? Esta imagen de It's Alive con la electricidad, todo lo que ustedes quieran. Pero es una historia tal vez mucho más humana, mucho más sensible y por lo tanto tan compleja, ¿no? Hablando de los límites de la vida y la muerte, la sensibilidad del monstruo, la trama, como les decía antes, un tanto policial también. Por momentos, no les voy a decir que no es terrorífica, porque el monstruo se enoja, y se enoja en serio, ¿eh? Se enoja en serio con Víctor. Es tan compleja esta obra que la hace, por supuesto, una de estas novelas inmortales que todos deberíamos leer, con tantas aristas que no se los puedo reducir en un video. Miren, ya vamos como 13 minutos 40, no se los puedo reducir en un video, pero sí invitarlos a la lectura, que se acerquen al material original. ¿Y por qué les digo esto de material original? Hay algunos casos muy particulares en la historia de la cultura, donde estas novelas como Drácula, como Frankenstein, se adaptaron al cine y el cine las tomó a un nivel de popularidad tan grande que cambió por momentos la esencia de las obras para siempre o nos hace confundir sobre cuál es la historia verdadera, ¿no? Drácula es un caso, Frankenstein es otro, probablemente no sé, con Alicia en el País de las Maravillas pase, con el retrato de Dorian Gray, pero muy particularmente con Drácula y Frankenstein porque formaron parte de los monstruos de Universal Studios. Yo me acuerdo mi bisabuelo que me hablaba del Frankenstein de Boris Karloff, qué sé yo. Es una recontra adaptación de la novela. En realidad, miren, una de las primeras adaptaciones de Frankenstein data del año 1910. Así que desde 1910 para acá, vean la cantidad de adaptaciones que ha habido. Hace poquito se estrenó una nueva, que es la que hizo Guillermo del Toro. Una adaptación libre también, parcialmente fiel, pero
digamos que bastante libre. Entonces, yo los invito a que vuelvan al Frankenstein original, que vuelvan a la novela de Mary Shelley, porque van a encontrar un texto que va a ser de lectura bastante sencilla para hacer una novela del año 1818, pero que está hablando de cosas que nos están ocurriendo. Chicos, ¿cuál es el límite con la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Y como les decía antes, sí, por un lado tenemos que seguir experimentando porque así la ciencia avanza y tiene avances más que fascinantes. Hay mucho dilema moral en lo que le pasa a Víctor Frankenstein, ¿no? Tiene profesores incluso en la universidad que le dicen afloje un poco usted, afloje un poco con las investigaciones, otros le dicen vaya para adelante. Todos estos dilemas de, bueno, ¿qué hacemos con la tecnología? ¿Qué hacemos con las cosas que podemos crear ahora? ¿Con las cosas que podemos hacer? ¿Cuál es el límite? Bueno, de todo eso está hablando esta novela del año 1818. Entretenida, dinámica, para pensar, con mucha intertextualidad para relacionar con otras lecturas, con un trasfondo bíblico muy importante. El monstruo, de alguna manera, perdón, el monstruo sí, o la criatura, se identifica con Adán, entonces Víctor Frankenstein sería Dios. Todo esto muy relacionado con el paraíso perdido de Milton. Bueno, hay muchísimo que podríamos decir sobre el Frankenstein de Mary Shelley, pero creo que lo mejor que podemos hacer es ir a leer la obra. Con estas ideas que le fui dando, con este breve comentario sobre la novela, los invito a leerla, los invito a seguir pensando, los invito a dejar comentarios si la leyeron y si no la leyeron también, a ver si les resonó algo de todo esto, si vieron alguna de las tantas películas que hay sobre Frankenstein, si compararon con la novela original. Yo creo que es un texto fundamental para leer porque van a encontrar una historia que a mí me conmueve mucho más que aterrorizarme. Se las dejo picando. ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo video de este hermosísimo canal literario que he dado en llamar Gonzalo Escribe? Hasta la próxima. Bueno, me faltó una partecita en el chisme de Villa Diodati. ¿Vieron que les conté hace un ratito que Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Claremont y Lord Byron y Polidori se habían juntado en esta casa Villa Diodati? Bueno, resulta que esa noche, cuando se fueron a escribir, John Polidori, este médico, amigo, escritor, también se mandó una obra cumbre que fue El vampiro. Y esta obra, El vampiro, muy anterior, estamos hablando del año 1816, y Drácula es una novela del año 1897, se adelantó muchísimo, muchísimo, muchísimo a la figura de Drácula. No particularmente Drácula, pero sí a inventar o a desarrollar esta idea del vampiro como una figura estilizada, como una figura aristocrática. Todo eso ya está planteado en El vampiro de Polidori. No les cuento más. Vayan a leer El vampiro de Polidori, pero fíjense cómo en una misma noche literaria, con un poco de aburrimiento, nacieron dos monstruos clásicos de la historia de la cultura. Se las dejo, para pensar. Yo que ustedes me voy a escribir algo.